Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Hoy vamos a continuar tejiendo a esta hermosa Nezuko. Aquí habíamos quedado en la primera parte del video y vamos a continuar tejiendo su cinturón. Para el cinturón empezamos en blanco y con la aguja de 2 milímetros. Y vamos a hacer 3 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 2 puntos bajos. El segundo punto no lo vamos a cerrar, sino que ahí vamos a cambiar al color rojo. Entonces cerramos con el color rojo. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer llevando las hebras por la parte de atrás. Vamos a llevar siempre el hilo del otro color por la parte de atrás de esta forma y vamos a hacer 2 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y llevando todavía el hilo blanco por la parte de atrás del tejido, vamos a hacer 2 puntos bajos, pero el segundo punto lo vamos a terminar de cerrar con el color blanco. Levantamos una cadena, giramos el tejido y llevando el otro color por la parte de atrás vamos a hacer 2 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos el tejido, 2 puntos bajos. El segundo lo cerramos con el rojo, es decir que vamos a hacer 2 vueltas de rojo, 2 vueltas de blanco, así intercalando los colores. Levantamos cadena, giramos, 2 puntos bajos en rojo, levantamos cadena, giramos, 2 puntos bajos y con el segundo cambiamos al color blanco. Levantamos cadena, giramos y vamos a seguir esta misma secuencia hasta que completemos 28 vueltas, es decir que tengamos 14 veces el color rojo y 14 veces el color blanco. Vamos a hacer así 28 hileras entonces. Aquí tenemos ya el cinturón completo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el hilo blanco y lo que vamos a hacer es que haremos puntos bajos por la parte superior de esta franja. Vamos a hacer una cadena y ahora, como hicimos 2 vueltas de cada color, vamos a hacer entonces ahora, llevando el hilo por la parte de atrás, 2 puntos bajos en el color contrario, es decir que con el segundo punto debemos cambiar al otro color. Hacemos ahora 2 puntos bajos en rojo, en este caso con el segundo punto cambiamos al blanco nuevamente y ahora vamos a hacer los 2 puntos bajos en blanco cambiando a rojo con el segundo de esta forma y hacemos ahora 2 puntos bajos en rojo nuevamente. Esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar para hacer esta hilera. Vamos a completar de esta forma toda la vuelta.
Así queda entonces la primera parte del cinturón, rematamos y cortamos. Esta es la parte del frente donde se ven los colores más definidos, porque por la parte de atrás no es así. Entonces, fijándonos en que esta es la parte del frente, vamos a tomar el color verde, que es el que utilizaremos también para hacer el bambú. Vamos a engancharlo en las hebras traseras de la vuelta que acabamos de hacer. Enganchamos solo en las hebras en bloc, hacemos una cadena y a partir de ese mismo punto y por toda la hilera vamos a hacer puntos bajos. Así queda el cinturón de Nezuko y vamos a ponerlo con silicona en el contorno de la cintura, aproximadamente aquí. El cinturón va a ejercer un poco de presión sobre la cintura, no mucho, pero queda un poco ajustado. Vamos a pegarlo entonces. Así queda. Voy a dejar secando el cinturón aquí con ayuda de alfileres y ahora vamos a hacer su ahori negro. Para la ahori vamos a empezar con la aguja de 3 milímetros e hilo negro haciendo 18 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 16 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas. El ahori lo vamos a trabajar todo en medios puntos altos. Entonces, antes de girar el tejido, vamos a levantar siempre 2 cadenas y empezamos haciendo un aumento de medio punto alto. Hacemos ahora un medio punto alto. Hacemos 6 cadenas. Vamos a saltar 3 puntos en la base y a partir del cuarto vamos a hacer 6 medios puntos altos. Hacemos ahora 6 cadenas. Saltamos 3 puntos en la base. En el siguiente hacemos un medio punto alto y terminamos la vuelta con un aumento de medio punto alto. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 24 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos, empezamos haciendo un aumento de medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos. En las 6 cadenas vamos a hacer 6 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Hacemos 4 medios puntos altos. Ahora un aumento de medio punto alto.
En las 6 cadenas vamos a hacer 6 medios puntos altos. Hacemos ahora 2 medios puntos altos. Y terminamos la vuelta con un aumento de medio punto alto. De esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 28 medios puntos altos. Vamos a levantar 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo y un aumento de medio punto alto al final y vamos a tener 30 medios puntos altos. Y sin olvidarnos de levantar siempre 2 cadenas antes de girar, vamos a hacer 11 hileras de los mismos 30 medios puntos altos. Así vamos. Ahora levantamos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo, un aumento de medio punto alto al final y tendremos 32 medios puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es bordear toda la pieza con puntos bajos por acá, por aquí, por este borde y también por abajo hasta que lleguemos nuevamente a esta esquina. Así vamos a aplanar los bordes de esta forma, a alisar el tejido, así, y ahora vamos a hacer las mangas. Para las mangas vamos a tener en cuenta que en esta parte de abajo de la manga tenemos 6 puntos disponibles y en la parte de arriba tenemos 3. Vamos a contar que tenemos un punto a cada lado, lo que nos da un total de 11 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta esquina vamos a enganchar el hilo negro nuevamente. Hacemos 2 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto y vamos a hacer 10 medios puntos altos más para completar la vuelta. De esta forma nos quedaron 12 medios puntos altos disponibles y ahora vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 18 medios puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 24 medios puntos altos.
Ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 medios puntos altos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a darle forma a la manga de esta forma. Así queda la primera manga y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado aquí. Así queda el aori y ahora vamos a ponerlo en nuestra Nezuko. Así queda Nezuko ya con su traje listo. Y ahora vamos a hacer su cabello. Para el cabello en negro y con la aguja de 2 milímetros vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así vamos y ahora vamos a trabajar en mechones y para eso vamos a empezar haciendo 21 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 19 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento que acabamos de hacer con este primer mechón, es decir que vamos a hacer 21 cadenas y 19 medios puntos altos 16 veces más, es decir hasta que completemos 17 mechones de este mismo largo. Aquí ya hemos hecho los 17 mechones y ahora vamos a hacer 27 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 25 medios puntos altos.
saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento de 27 cadenas y 25 medios puntos altos 3 veces más, es decir, hasta que completemos 4 mechones iguales. En ese punto ya podemos rematar y cortar los primeros 15 mechones que hicimos. Son los que van a ir en la parte de atrás de la cabeza y los últimos 6 mechones van a ir distribuidos, 2 hacia un lado y los últimos 4 hacia el otro lado. Pero ya miraremos eso al final porque primero vamos a hacer las puntas del cabello de Nezuko. Para las puntas yo voy a utilizar este hilo color terracota, ustedes también pueden utilizar color naranja. Y lo que vamos a hacer es que en cada uno de los 21 mechones que acabamos de hacer, vamos a tomar uno por uno y vamos a enganchar al final, en el último punto de cada mechón, así enganchamos el hilo y hacemos 9 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 7 medios puntos altos. De esta forma, en el mismo punto en el que iniciamos, vamos a rematar y vamos a cortar el hilo. Al final tendremos que esconder todos los hilos que nos queden sobrando. Aquí ya podemos cortar y vamos a hacer exactamente lo mismo en cada uno de los mechones, es decir, 9 cadenas y 7 medios puntos altos. Así queda el cabello de Nezuko ya listo y ahora para pegarlo a la cabeza vamos a identificar los últimos 6 mechones que hicimos, que son los 4 más largos y los 2 cortos normales, y los 15 primeros son los que irán en la parte de atrás de la cabeza, que nos van a cubrir la cabeza. Entonces ubicamos los últimos 6 mechones hacia adelante y los dejamos sueltos para ubicar primero los 15 de atrás. Entonces vamos a pegar el cabello teniendo en cuenta que los mechones van a empezar a ser pegados aproximadamente 3 vueltas atrás de cada ojo para que nos queden bien distribuidos y centrados. Ya les muestro cómo queda. Algo así queda el cabello de Nezuko. Entonces los 6 que nos quedan los vamos a distribuir 4 hacia un lado y 2 hacia el otro. Vamos a darle forma al cabello intentando peinar un poco los mechones para que se nos vean lo más ordenados posibles. Podemos aplanar un poco las puntas con los dedos. Buscamos la forma del peinado que más nos guste, cuáles mechones hacia adelante y así. Y ahora vamos a hacer sus sandalias. Para las sandalias con un color rosa más fuerte vamos a pasar este par de líneas de esta forma para dar la idea de la sandalia, algo así. Vamos a poner estos hilos y ahora vamos a hacer las plataformas. Para eso en el color beige vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento.
Y hacemos lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor, y ahora tejiendo por la hebra delantera solamente vamos a hacer 16 puntos deslizados. En ese punto ya podemos rematar y cortar, y vamos a hacer otra plataforma igual. Aquí ya tenemos las dos listas y vamos a pegarlas a los pies de Nezuko con la parte más plana hacia abajo, es decir, de esta forma vamos a pegar estas plataformas a los pies de Nezuko. Así queda, y ahora vamos a hacer el bambú. Para el bambú vamos a comenzar haciendo 9 cadenas. Y comenzando desde la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 7 medios puntos altos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos y hacemos 7 medios puntos altos en flow, es decir, en la hebra delantera solamente. Vamos a tomar esta pieza, la vamos a doblar de esta forma y vamos a atravesar puntos deslizados para cerrar ambas partes. Algo así queda la pieza, que será el bambú de Nezuko. Y ahora en este punto ya podemos rematar y cortar, y vamos a dejar una hebra. Vamos a tomar la aguja lanera, la vamos a introducir por el centro del bambú. Vamos a escoger 2 líneas en cada esquina del bambú, por ejemplo, aproximadamente aquí. Vamos a darle una vuelta con el hilo en esta esquina, algo así, y lo volvemos a guardar por el mismo punto. Y por el centro del bambú vamos hasta la otra esquina, aproximadamente a la misma distancia de la esquina. Sacamos el hilo, alamos un poco, apretamos y hacemos lo mismo, le damos una vuelta con el hilo de esta forma y lo volvemos a guardar por ese mismo punto, algo así. Aquí ya podemos cortar y queda listo el bambú. Y aunque con el bambú puesto no se va a notar demasiado, antes de pegarlo a la cara vamos a echar un poco de rubor en las mejillas de Nezuko y vamos a pegar con silicona el bambú debajo de la nariz y los ojos bien centrado, aproximadamente aquí pegamos el bambú. Y mientras la silicona seca voy a dejarle estos 2 alfileres puestos. Y ahora lo último que nos falta es la cinta que lleva en su cabeza. Para la cinta en rosa vamos a hacer 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 4 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer nuevamente 5 cadenas, comenzando a partir de la segunda desde el ganchillo. Hacemos 4 puntos bajos, así vamos a rematar en este punto en el centro de ambas partes, algo así, y ya podemos cortar y así queda. Y esta cinta la vamos a poner en el cabello de Nezuko, aproximadamente en la mitad de los 4 mechones que pusimos hacia este lado de la cabeza. En este punto vamos a pegar con silicona y vamos a fijar también los otros mechones para que no se nos muevan y el peinado nos quede bien firme. Y listo, así queda ya Nezuko con su peinado listo, con todo listo. Miren nomás qué hermosa quedó nuestra Nezuko. Espero que les haya gustado, que la hayan tejido. Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. No olviden que si la tejen y suban sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.